Dios les bendiga a todos. Me da gusto verlos, estar de nuevo aquí con ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio a la carta a los Efesios. Y el día de hoy vamos a ver el tema bendiciones del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación. Para ello vamos a estudiar el pasaje de Efesios capítulo 1, versículos del 7 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 14. Como recordarán, hermanos, la semana pasada vimos las bendiciones de las riquezas espirituales que recibimos del Padre en la salvación, habiendo sido elegidos en Cristo para ser predestinados delante de Él, presentados delante de Él, santos y sin mancha, y habiendo sido adoptados por medio de Jesucristo. Y en esta ocasión estudiaremos las bendiciones del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación a través de 5 puntos. Las bendiciones del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación a través de 5 puntos. El primero de ellos es: en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Versículos 7 al 8 en su primera parte. Estamos leyendo Efesios 1 del 7 al 14. Primer punto: en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Versos del 7 al 8 en su primera parte. Segundo punto: Cristo revelado como unificador de todo. Versos 8 de su segunda parte al versículo 10. El tercer punto: en Cristo tenemos herencia, versos del 11 al 12. Punto 4: en Cristo somos sellados con el Espíritu Santo, verso 13. Y el quinto punto: el Espíritu Santo, la garantía de nuestra herencia, en el versículo 14. Repito para los que anotan: el primer punto, en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, versículos 7 al 8a. Segundo punto, Cristo revelado como unificador de todo, versículos 8 en su segunda parte al verso 10. Tercer punto, en Cristo tenemos herencia, versos 11 al 12. Cuarto punto, en Cristo somos sellados con el Espíritu Santo, versículo 13. Y el quinto punto, el Espíritu Santo, la garantía de nuestra herencia, en el versículo 14. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Bendito Padre, gracias damos a ti, Señor, por la bendición que nos das de poder estar aquí de nuevo un domingo más, reunidos, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, como aquellos que has llamado, Señor, y estás llamando, Padre, para honrarte, para confiar, depositar plenamente en Cristo y en su obra, Señor. Mi Dios, agradecemos la bendición que nos das, al igual que todas las bendiciones, Señor, que nos has dado y que hoy estudiamos a través de la salvación, Señor. Te rogamos que tú abras nuestro entendimiento, que nos guíes en sabiduría, Señor, que guíes mis labios, Padre, que podamos ser todos edificados con tu palabra y afirmados en fe para seguir confiando en ti, Señor, para seguir perseverando en este camino, Padre, y para vivir conforme a tu voluntad y a la obra que tú has hecho en nosotros. Gracias te damos, amado Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer nuestro pasaje, hermanos. Efesios 1, del 7 al 14. Les leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Verso 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Bien, vamos a iniciar entonces con nuestro primer punto. En Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Vamos a leer de nuevo versículo 7 y la primera parte del verso 8, que dice así: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia,
que ha hecho abundar para con nosotros. Aunque los versículos previos, hermanos, los versículos del 3 al 6, nos declaran las bendiciones con las que nos ha bendecido el Padre, pudimos observar que estas son otorgadas a los creyentes a través de nuestro Señor Jesucristo, quien, como vimos y veremos en nuestro pasaje de hoy, es el centro del propósito de Dios, por medio de quien su iglesia recibe todos los beneficios de sus riquezas. Por ello, no es casualidad que el autor use en una sección de 12 versículos 11 veces alguna frase que señale a Cristo como centro o fundamento. Y en este sentido, es como da inicio a nuestro pasaje, el versículo 7, al decirnos en él, apuntando claramente a nuestro Señor Jesucristo, a quien se le menciona como el amado en el versículo final en la parte final del versículo 6. Por lo que una vez más, el autor describirá otra de las riquezas con la que los creyentes son beneficiados, y en esta ocasión no solamente en Cristo, al estar unido en fe con Él, sino también a través de su sangre. Con esto, nosotros podemos ver que no solo hay en esta parte un cambio de persona del Padre al Hijo, pasando en ese proceso gradual, sino también de tiempo. Pues mientras que las bendiciones del Padre fueron otorgadas en la eternidad pasada, como vimos el domingo anterior, al elegirnos antes de la fundación del mundo y escogernos previamente, las bendiciones del Hijo se tienen en el presente, recibiendo lo que el Padre ya ha planeado previamente y de manera particular, hermanos, conforme va siendo una realidad en la vida de cada uno de sus escogidos. Y la primera riqueza que nos muestra el pasaje es que tenemos redención. El término redención, hermanos, apolutrosis en el griego, se usa 10 veces en el Nuevo Testamento y tiene diversos usos. Pero de acuerdo a nuestro contexto, al contexto del pasaje que estamos estudiando, hace referencia a la liberación de alguien después de haber dado un pago por su rescate. Apolutrosis hace referencia, en el contexto de nuestro pasaje, a la liberación de alguien después de haber dado un pago por su rescate, lo cual siempre va ligado a la obra de Jesucristo y es efectuado en dos cuestiones. La primera de ellas es con respecto al pecado. Hemos sido librados por Cristo del pecado. Juan 8, en su versículo 34 y 36, nos dice de esta manera. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El verso 36 dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. El Hijo, hermanos, es el único que puede hacernos libres del pecado que nos oprime, que nos asedia. La vida de un hombre que está esclava del pecado, todos los hombres, que intenta por sí mismo salir de su pecado, apartarse de esa iniquidad, de esas transgresiones, de esa concupiscencia en su corazón, de manera personal y con méritos propios, es infructífera. No podrá hacerlo. Nunca logrará poder apartarse de su pecado, poder ser libre del pecado y poder vivir una vida santa, justa y limpia delante de Dios. Es necesario que Cristo venga a nuestras vidas para que entonces nosotros, por su gracia, podamos ser libres del pecado y tengamos una vida separada de lo que nos oprime y nos asedia en cuanto al pecado en nuestro corazón. No hay métodos, no hay formas, no hay capacitaciones, no hay instrucciones, no hay nada externo que pueda ayudarnos para poder ser libres del pecado. ¿Podremos regenerarnos quizá? ¿Podremos cambiar nuestra forma de hablar? ¿Podremos cambiar algunas actitudes? ¿Podremos hacer ajustes en nuestra vida diaria? Pero de una u otra manera, el pecado nos seguirá esclavizando y volveremos a él cada que haya oportunidad. Solamente Cristo es el único que viene y nos libera de esa esclavitud, hermanos. Solamente Cristo es el único que puede generar en nuestro corazón un cambio total, una renovación. Él es el único que puede hacerlo y en el único que podemos confiar para tener esa obra. Ahora, el segundo aspecto es que Cristo nos ha librado con respecto a las obras de la ley.
Gálatas 5:1 dice así: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Si nosotros recordamos, hermanos, en el Antiguo Testamento había, creo que ya les estamos bajando un poquito. Voy a ir bajando poco a poco. ¿Sí? No te preocupes, pásale. Así. ¿Sí? Les decía, en el Antiguo Testamento es claro que nosotros podemos ver la manera como el Padre, como Dios, dio instrucciones precisas en la forma como debían de adorarle. Y obviamente, todo sabemos, iba apuntado a la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero el pueblo de Israel empezó a tener más apego y confianza a los rituales que en sí al espíritu, a la dirección que apuntaba esta promesa. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener conciencia de que las obras que están marcadas en el Antiguo Testamento como rituales no son en absoluto algo que nosotros podamos tener como beneficio para salvación de nuestra alma. Y con esto nosotros podemos recordar o apuntar, señalar lo que hoy en nuestros días podemos ver que no solamente es en nuestros días, que en realidad lo vimos o se vio aún desde los primeros siglos en la iglesia primitiva, en el caso de los Gálatas, por ejemplo, y aún en algunas partes de los Colosenses, como hemos visto, con los Hebreos también, de que la gente sigue insistiendo en apegarse a rituales de la Escritura, hermanos. Sigue insistiendo en estar cumpliendo cuestiones ritualistas de la palabra, apegándose a costumbres de comida, a costumbres, a hábitos religiosos, cuestiones mesiánicas que ahora quieren adoptar, creyendo que porque ya no le dices de una manera a Cristo y le dices como estaba en su original, que porque si ya estás comiendo como comían los judíos antes, que ese tipo, que porque si observas el día de reposo, esas cosas son necesarias porque tú eres pueblo de Dios. Eso no es así, hermanos. Eso solamente es debido a una falta de entendimiento y a una falta de diligencia en el estudio de la misma palabra. La misma palabra en Colosenses, la misma palabra en Gálatas, la misma palabra en Hebreos nos da instrucción clara de que todo ese tipo de cosas ya no son necesarias para que nosotros podamos tener acercamiento con Dios y una salvación de Dios. ¿Sí? Es solamente Cristo, hermanos, quien cumplió toda la ley, en quien se depositó todo nuestro pecado, que nosotros podemos ser libres de todo eso. Si nosotros confiamos en Cristo, es que entonces Él va a regenerar nuestra vida, va a transformarnos y va a ayudarnos a poder vivir una vida santa y sin mancha delante de Él. Pero no va a ser entonces por nuestros méritos, sino que esa obra y al poder confiar nosotros en Él por su gracia, es que somos presentados delante de Él sin mancha, sin contaminación, irreprensibles, por sus méritos, por su obra. Hay un comentario de un estudioso que dice: Cristo no solamente murió por nuestros pecados, murió en la cruz al lado nuestro, por cada uno de nosotros. Cuando nosotros podemos recordar la cruz de Cristo, podemos vernos en esa cruz con Él. Eres tú el que estaba ahí, era yo el que estaba ahí, eran nuestros pecados por los que estaba pagando. ¿Sí? Debemos de hacerlo personal y debemos de entender esa parte, hermanos. El plan de salvación que Dios tuvo desde antes de la creación, en la eternidad pasada, ciertamente fue para reunir un pueblo santo, sin mancha y contaminación para Él. Pero ese pueblo se complementa con cada uno de nosotros. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos parte en ese sacrificio, hemos sido beneficiados por Él de manera personal. Ahora, esta redención obrada por la sangre de Cristo, hermanos, no nos hace posible el perdón de nuestros pecados. Nos facilita una nueva relación con Dios al ser justificados ante Él, nos da una nueva vida en la tierra y finalmente nos dará la gloria celestial. El plan del Señor, hermanos, no tiene cabos sueltos, no tiene áreas obscuras, inciertas, inseguras,
No. Dios ha establecido todo, ha planeado todo, ha ordenado todo y todo lo va a cumplir. Porque Él lo va a hacer. ¿Sí? Esto, hermanos, implica tres cosas. Primera, que el creyente, al igual que todo hombre, era esclavo, cautivo y prisionero de su pecado. Esa es una realidad que nosotros tenemos que aceptar. Si el Señor está hablando apenas a nuestras vidas, si aún no hemos visto la salvación de nuestra alma, tenemos que reconocer que somos esclavos del pecado. Si no hay esa conciencia en nuestro corazón, esa aceptación de saber que soy pecador, entonces no hay oportunidad para que yo pueda recibir el perdón de Dios. La segunda de ellas es que dicha esclavitud lo tenía incapacitado para poder librarse o rescatarse a sí mismo. Algo que nosotros tenemos que considerar, hermanos, bueno, voy a leer la tercera parte. Y la tercera es que la liberación del creyente tuvo que ser llevada a cabo por Jesucristo, quien pagó el precio necesario para conseguirla. Miren, nosotros podemos observar cualquier cantidad de religiones alrededor del mundo. Muchas creencias, muchas ideologías, muchas filosofías. Pero ¿cuál de ellas no solamente te permite una regeneración externa, sino una verdadera libertad del pecado en el corazón? ¿Cuántas de ellas verdaderamente te transforman, hermano? ¿Cuántas de ellas no solamente te hacen ver con una apariencia supuestamente justa, santa y piadosa, sino que verdaderamente en tu corazón hay una vida que nota la pureza de Dios en ti? ¿Cuántas? Solamente el cristianismo. Nada más. Es la única. ¿Podrá estar una persona sentada 10 horas meditando en un tapete, pararse y tener 2 mujeres como lo hacía Gandhi? ¿No? Y familiares. O tener más mujeres, o tener relaciones con niños, o hacer cualquier cantidad de pecado en contra de Dios. ¿Sí? Y tenían apariencia de piedad. Y son hombres reconocidos hasta nuestros días. Si ustedes, ahora ya, bueno, de hecho ya no tengo, entro a Facebook, tenemos una cuenta familiar, pues yo ya no entro. Pero recuerdo que cuando entraba, me salían muchas frases de un tal Osho. No sé si lo ubiquen ustedes. Un barbón. Si tienen la oportunidad de ver un reportaje español que le hicieron a él, no sé qué era, como tal, que predicaba. Es de la nueva era, eso sí lo recuerdo. Es Osho, es O-S-H-O, creo. Vean, hermanos, lo que hizo. Está el documental, la verdad, te impresiona de ver todo lo que hizo. Y bueno, el chiste es este, hermanos, que la apariencia externa en realidad no es una regeneración, no es una obra de Dios. Solamente Dios, solamente Cristo es el único que puede transformar nuestras vidas y llevarnos a Él. Entonces, de esta manera, al igual que ninguna religión puede hacernos un cambio verdadero en nuestros corazones, ninguna religión lo promete. Y ninguna religión promete una vida eterna. ¿Ah? Una vida para siempre con su Salvador. Solamente Cristo, hermanos, es el único que puede hacerlo. Pero de la misma manera, solamente el cristianismo es la que nos lleva a entender que nuestra condición es de esclavitud, de pecado y condenación. Nada más. No nos va a apapachar en cuanto al pecado. No nos va a hacer pensar que somos víctimas de nuestro entorno. No nos va a hacer creer que lo que nosotros tenemos son deseos naturales que necesitamos llevarlos a cabo sin ningún impedimento. No. El cristianismo es claro, es preciso. El pecado, es contaminación y es aborrecible delante de Dios. Y por eso es de que pone freno a muchos. Solo por Dios y en su misericordia, como vamos a ver, es que podemos nosotros venir a Él. Esta liberación, hermanos, del creyente, como continúa diciendo nuestro pasaje, solo pudo ser conseguida mediante su sangre, la sangre preciosa de Cristo que fue dada en pago. Y así lo podemos ver también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, que dice así: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata. ¿Sí? No fue un pago material, no fue un pago simple que para nosotros pudiera ser a lo mejor preciado, pero que en realidad para Dios no servía de nada. Dice el verso 19, sino con sangre preciosa,
como de un cordero sin mancha y sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo, hermanos, es la única que tiene el poder para limpiar nuestros pecados y perdonarnos. Esa es la única. No hay nadie más. En nadie más nosotros podemos confiar. En nadie más podemos depositar nuestra seguridad de saber que el día que muramos vamos a poder estar con Dios. Ni siquiera en un rito, hermanos. No podemos depositar nuestra confianza en bautismos, en declaraciones, en vidas sujetadas a ciertas normas. No podemos hacer eso. Nuestra confianza solo puede y debe estar depositada en la sangre de Cristo, derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Esto, hermanos, obviamente implica haber puesto su vida en lugar, como dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ese era el medio. Entregar su vida, darse a sí mismo para entonces poder comprarnos, poder adquirirnos, poder redimirnos y así poder ser santificados en Él y entonces ser posesión suya. Somos posesión suya, hermanos. ¿Quién se va a poner con Dios para que podamos ser arrebatados de Él? Nadie. Dios nos ha tomado. Él es el que nos ha llamado, el que nos ha escogido, el que nos ha redimido, el que nos ha perdonado, el que nos ha adquirido. Nada nos va a podrá separar de Él. Hasta aquí, como hemos visto, Cristo, hermanos, es quien nos libra de la esclavitud. Pero ¿qué pasa con la deuda de pecado que nosotros ya teníamos? Bueno, el pasaje continúa diciendo que de manera conjunta a la redención tenemos el perdón de nuestros pecados. El término perdón, pesis, hace referencia a la cancelación de los pecados. Cristo cancela esa deuda que nosotros teníamos. Jesús declaró a sus discípulos que era a través de su sangre que proveería el perdón de los pecados, dice Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por ello, los mismos discípulos en su proclamación del Evangelio declaraban de igual manera que todo el que cree en Cristo recibe el perdón de sus pecados, como se lee en Hechos 10:43. Nuestra deuda, hermanos, es acumulativa e impagable para cada uno de nosotros. Cada día la hacemos crecer, hermanos. No se queda estática. Desde que nosotros tenemos uso de razón, desde que nacemos, pero ya propiamente desde que tenemos uso de razón, nosotros podemos ver un incremento, un aumento, un depósito diario de pecados a nuestra cuenta. ¿Sí? Algunos son muy ricos, otros no se creen tan ricos, pero en realidad también lo son. ¿Sí? Pero esa deuda, hermanos, nunca se va a quedar estática. Nunca vamos a poder tampoco liquidarla por nuestra propia fuerza. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para cancelar nuestra deuda. Pues Jesús es quien dio su sangre en pago para que la deuda de nuestro pecado fuera saldada. Solo Él. Y con esto debemos de pensar en dos cosas. La primera es que no debemos de considerar ningún pecado como pequeño e insignificante. Toda transgresión, hermanos, ofende a Dios y va en contra de su ley santa. Toda transgresión. Y la segunda es que ningún pecado es tan grande como para que Dios no lo perdone. Si el pecador cree en Cristo y confía en que su sangre es única y suficiente para pagar la deuda de su pecado, puede recibir perdón y puede tener una reconciliación con Dios. Recordemos lo que dice 1 Juan 1, versículos del 9 al 10. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y nuestros pecados, hermanos, habiendo sido tan ofensivos a Dios al ir en contra de su santidad, pueden ser perdonados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Y al respecto, citaré una ilustración de este apartado que hace William Hendrickson
Y dice así: obsérvese que el Padre no perdona meramente haciendo uso de, sino conforme, o como dice la Nueva Biblia de las Américas, según las riquezas de su gracia. Valga la siguiente ilustración. Imaginemos a dos personas muy ricas. Al pedirles que contribuyan a una buena causa, ambas dan de sus riquezas. El primero, sin embargo, dona una cantidad miserable muy lejos de lo que de él se esperaba. Este solamente da de sus riquezas, pero no conforme a ellas. El segundo es generoso con sus donaciones hacia cualquier causa noble. Da conforme al monto de su fortuna. Dios, hermanos, siempre da y perdona conforme a sus riquezas. Él, de veras, es rico. Su gracia hacia el indigno es de carácter infinito, hermanos. Fin de la cita. Si somos ricos en una fuente abundante e inagotable, es en el perdón de Dios. Y esto no es una licencia para pecar tampoco, hermanos. Pues el creyente verdadero busca la santificación, pero cuando cae, sabe que la riqueza del perdón de Dios es suficiente y abundante para él. Nadie puede apreciar la sobreabundancia de la gracia de Dios si no es consciente de la inmensidad de su pecado, hermanos. Hasta que alguien pueda entender la cantidad de pecado que hay en su vida y su gravedad, entonces podrá agradecer que la gracia de Dios sea mayor, de modo que sea más que suficiente para poder perdonar la abundancia de su pecado. ¿Y cómo será posible que nosotros podamos considerar nuestro pecado y su inmensidad, su gravidez? Bueno, esto solo puede ser a través de la palabra de Dios. Ella es la única que nos puede revelar todas y cada una de las formas en que hemos pecado contra Dios y cómo está nuestra vida entonces ante Él por causa del pecado. Romanos 5:20 dice así: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por tal razón, hermanos, en base a lo que hemos visto, que nuestro corazón bendiga constantemente a Dios por haber cancelado la deuda de nuestro pecado, a pesar de haber sido inmensa y en su contra. Y si hay alguien aquí que aún siente la pesada carga de su pecado por no haber recibido aún el perdón del Señor, confía en el llamado de Dios que le dice: ven ahora y razonemos. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y así, entonces, cada uno de los redimidos, hermanos, un día estaremos presentes en este momento que nos describe Apocalipsis 7, del 9 al 17. Si pueden acompañarme ahí, Apocalipsis 7, del 9 al 17. Les leo la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así: quizá en tu Biblia pueda estar ahí un subtítulo en la perícopa: los redimidos de todas las naciones. Y dice el verso 9, Apocalipsis 7, del 9 al 17. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado
sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le servirán y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ahí estás tú, hermano. ¿Quieres saber el futuro? Ahí estás. Dentro de toda esa multitud, si tu confianza ha sido depositada en Cristo y en su sangre derramada para el perdón de tus pecados, ahí estás. Pasemos a nuestro segundo punto. Cristo revelado como unificador de Dios, de todo, perdón. Cristo revelado como unificador de todo. Versículos 8 en su segunda parte y al 10. Dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, Pablo continúa diciendo, en toda sabiduría y discernimiento, para lo cual, hermanos, veremos el significado de cada uno de estos términos. El término Sofía, de donde se deriva la palabra sabiduría, es usado para cualquier tipo de sabiduría, por lo que debemos de observar el contexto para poder conocer el significado correcto. Y para nuestro pasaje, la sabiduría de la cual está hablando el autor es la de Dios. El crecimiento en el conocimiento cristiano, que incluye conocimiento de la voluntad de Dios y de la conducta digna. El término discernimiento, phronesis, puede entenderse como la capacidad para entender basada en la percepción y la sabiduría. Los griegos, hermanos, tenían 3 grandes palabras que describían otras tantas grandes cualidades de la mente. ¿Por qué vamos a citar a los griegos? Bueno, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego común, el griego koiné, y quienes estaban escuchando y recibiendo esta enseñanza, probablemente estaban recibiendo en ese idioma. Por lo tanto, el significado de las palabras que en ella encontramos es el significado común que tenían todos los demás. Por eso es que citamos esta parte. Entonces, la primera palabra es Sofía, sabiduría. La segunda de las 3 grandes palabras es phronesis, discernimiento, que usualmente se traduce como prudencia. La diferencia básica, hermanos, entre Sofía y phronesis consiste en que Sofía es teórica, es conocimiento, y phronesis es práctica. Sofía tiene que ver con la mente del hombre y phronesis con la vida, la conducta y la acción del hombre. Aristóteles definió phronesis como una virtud de la mente mediante la cual los hombres toman decisiones sabias sobre las cosas que son llamadas buenas o malas en relación con la felicidad. Platón decía que phronesis es la disposición que nos permite juzgar qué es lo que nos conviene hacer y qué lo que conviene evitar. Cicerón define phronesis, que él la traduce como prudentia, como conocimiento de las cosas que deben procurarse y de las que deben evitarse. Este término phronesis, hermanos, solo lo encontramos en 2 pasajes. Uno de ellos es nuestro pasaje y el otro se encuentra en Lucas 1:17, que dice: e irá delante de él en el espíritu, hablando de Juan el Bautista, y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí la palabra actitud, que la Reina Valera traduce como prudencia, corresponde a phronesis, con lo cual el pasaje nos dice que Juan el Bautista, con el poder del Espíritu Santo, prepararía a la gente, hermanos, para la venida del Señor, haciendo que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos, recibiendo al Señor. De modo que Dios no solo nos da a conocer el misterio de su voluntad, su palabra, sino que de igual manera nos da la capacidad de entender y responder en base a ese conocimiento, de modo que podamos depositar nuestra fe
en su propósito. Él es quien hace todo, hermanos. Él es quien nos da el mensaje y quien nos da la capacidad para poder responder favorablemente a Él. La frase nos dio a conocer el misterio de su voluntad, en primer lugar, nos deja ver que de nuevo Pablo se incluye en esa bendición, ya que como dice el verso 3 del capítulo 3 de nuestra misma carta, a él también le fue revelado dicho misterio. Y ahora él era instrumento de Dios para darlo a conocer, para revelarlo. En ese momento, a los efesios, más adelante, a todos los que conocieran la palabra, sobre todo el Nuevo Testamento, como revelación del Antiguo. Eso lo vemos en el mismo capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Y cuál es el misterio que Dios ha revelado en los últimos tiempos, hermanos? Bueno, para verlo es necesario que nosotros saltemos al versículo 10 y dejemos por un momento el resto del verso 9 para poder verlo. Ya en el versículo 10, antes de decirnos el misterio, primero leemos: con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Con esto Pablo hace referencia al hecho de que Dios, hermanos, ejecutó dicho misterio en el tiempo apropiado, el cual también era el momento determinado que Dios había establecido para poder llevarlo a cabo. Por eso es que les digo que Dios no tiene nada fuera de lugar, no tiene nada hecho al vapor, no hay nada que le tome por sorpresa. Dios ha establecido ya un plan específico, claro, y no solamente ha establecido ese plan, hermanos, también ha establecido el tiempo en que ha de cumplirlo. Y esto no solamente de manera general, porque este misterio fue hecho con respecto a Cristo, a la obra de Cristo, en el momento específico que tenía que poder llevarse a cabo. Pero de manera personal, igualmente, nuestra vida puede ser beneficiada con ese plan de salvación en el momento que va a tener que ser por Dios. Ni antes ni después. Todo está establecido por Él. Y tomando algunos ejemplos para poder ver esta parte de cómo Dios orquesta todo y planea todo, basta decir, hermanos, la manera como el Imperio Romano se ocupó de hacer cualquier cantidad de caminos para poder ellos seguir conquistando otros territorios y poder comerciar, sin saber que en realidad a quien le estaban pavimentando el camino era Pablo, hermanos. Si los romanos no hubieran llevado a cabo la infraestructura que tuvieron en cuanto a caminos en todo el imperio que ellos conquistaron, Pablo no hubiera tenido la facilidad para poder llevar a cabo los viajes que tuvo. No lo pudo haber hecho en el tiempo que lo hizo, ¿sí? Entonces, no es casualidad, no es cuestiones que estén fuera del plan de Dios. Todas y cada una de las cosas que acontecen en esta tierra, hermanos, están dentro del plan y propósito del Señor. Y todo va a apuntar para que se cumpla. Él lo ha establecido, Él lo ha determinado y Él lo va a cumplir, lo va a hacer. Con esto nosotros debemos entender, hermanos, que Dios estableció ese momento específico para llevar a cabo este ministerio, así como cada suceso en su plan de salvación, como lo podemos ver en Hechos 1, del 6 al 7, que dice así. Hechos 1, del 6 al 7. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Y ahora sí, leemos lo que continúa diciendo el verso 10. Dice: es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y primero, debemos decir que de manera más detallada el misterio es expuesto por Pablo en algunos fragmentos de los capítulos 3, 2, 3 y 4. Pero con respecto a lo que menciona en esta parte, nosotros podemos observar que dicho misterio, hermanos, está centrado en Cristo y que en Él ha de reunirse todas las cosas. Es a quien Dios
determinó y estableció para que todo se reuniera y se conjugara. Debemos tener en cuenta que el pecado, hermanos, divide y separa. ¿Por qué Cristo tiene que venir a reunir todo? ¿Por qué ante Él se tiene que juntar todo de nuevo? Desde la creación, hermanos, en Edén, nosotros podemos recordar la manera en cómo el hombre fue separado de Dios y después entre Él mismo, con la muerte al matar Caín y Abel. Acto seguido, vemos a Caín separarse de sus padres, no por matrimonio, sino por castigo de Dios, vagando en la tierra. Después vemos una separación clara entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios, quienes al unirse incrementó la maldad en toda la humanidad. Así podemos seguir enlistando cómo por el pecado y por castigo de Dios, a causa del pecado del hombre, se ha generado un sinfín de rupturas, separaciones y divisiones, hermanos. Y aún en el mismo cielo, por motivo de la rebeldía de Satanás, fue arrojada la tercera parte de los ángeles. El pecado divide, separa, ¿sí? Genera rupturas. Y en cuanto a la adoración de Dios, también podemos ver una línea bien marcada entre judíos y gentiles. ¿Está todo separado? Está todo separado, hermanos. El pecado divide, separa, nos aleja. Pero en Cristo, Dios se propuso reunir todas las cosas en Él. El término reunir se puede entender como reunir bajo una cabeza. Esa cabeza es Cristo, que con su obra comenzó a reunir todo, eliminando las separaciones entre Dios y los hombres, y judíos y gentiles, por lo que podemos ver hasta el momento, ¿no? Con esto, debemos reiterar que el pecado trae división. Pero Dios se propuso traer unidad en Cristo, y como iglesia, hermanos, si nosotros queremos crecer en unidad, debemos de someternos a la autoridad de Cristo descrita en su palabra. Nuestra obediencia a la palabra, hermanos, como parte del pueblo de Dios, nos llevará a amarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a edificarnos unos a otros, a orar unos por otros, a exhortarnos unos a otros, a someternos unos a otros. Es la nueva vida en Cristo, dotada por su Santo Espíritu, para obedecer su palabra, que nos llevará a crecer en unidad, hermanos. Todo lo demás es producto y consecuencia de la unidad. En lo que nos tenemos que centrar es en esto. ¿Confías en Cristo? ¿Has sido nacido de nuevo? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Estudias su palabra? ¿Te sometes a su autoridad? Vas a estar unido con tu hermano. No te va a separar nada. No necesitas otra cosa. Esto y solo esto es lo que requieres. Esto y solo esto es lo que te llevará a ser todos los unos a los otros. Estés aquí o estés en tu casa. Un error muy grande, hermanos, y peligroso, es pensar que la unidad está en el producto, como por ejemplo las reuniones, sea esta o cualquier otra. Pues podemos estar reunidos como grupo, pero separados en espíritu. Podemos reunirnos en un mismo lugar, pero con motivos diferentes, ¿no? Nuestra unidad con Cristo y su palabra es la que traerá verdadera unidad a la iglesia. No nuestro carácter, ni nuestros gustos, ni nuestros deseos, aficiones, intereses, edades, profesiones, economía, nada de eso. En realidad, es más fácil que todo esto traiga división que unidad. Pero si estamos en Cristo, apegados a su palabra, en estudio y obediencia, seremos verdaderamente un solo cuerpo, hermanos, gobernados por el amado como nuestra cabeza, esforzándonos en mantener la unidad del Espíritu a pesar de nuestras diferencias. Cualquier diferencia separada de que si el que está enfrente de mí ha depositado su confianza en Cristo como su Salvador, no tiene relevancia para mí y no debe de tenerla para nadie. Ninguna. Si tiene el cabello blanco, si no tiene cabello, si es gordo, si es flaco, si ríe, si no ríe, si me saluda, si no me saluda, si sirve, si no sirve, cualquier cosa, hermanos. Cualquier situación que yo pueda verle no tiene importancia. Si él ha depositado su confianza en Cristo como su Salvador, entonces él es hijo de Dios. Es coheredero con Cristo, al igual que yo.
Nada me debe de separar de Él, aun y cuando mi carne me diga, aléjate de Él. Nada. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener presente esto, hermanos, porque nuestra unidad no depende de lo que nosotros podamos vivir como personas en un lugar. Nuestra unidad se fortalece e inicia desde lo que nosotros somos al haber sido hechos hijos de Dios. Él es quien nos ha integrado a su familia. No integramos nosotros a alguien a nuestra familia, hermanos. No lo hacemos. Tanto tú como yo hemos sido adoptados por Dios. No pertenecíamos de lleno a la familia de Dios. El único que pertenecía directa y exclusivamente al igual que Dios, como Dios, es Cristo. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. No lo hace. No hay por qué nosotros podamos poner un freno o una barrera a otro hermano, sea de aquí o sea de otra iglesia, en cualquier lugar, de ninguna manera. Cuando estemos en el cielo, en el reino, hermanos, Apocalipsis lo leímos y hace referencia a grupos, pero no a que estaban divididos. Nombra ciertos grupos, pero no porque estuvieran seccionados, hermanos. Todos estaban unidos en una y con un solo propósito. Si nosotros tenemos ese propósito, todo lo demás nos va a unir. Si nuestro propósito es adorar a Dios, honrar al Señor y glorificar su nombre, todo lo demás será unidad. Nada más. No necesitamos más, hermanos. Confiemos en que si somos hijos de Dios, la única división que hay en nuestro corazón es por causa del pecado. Y que no requerimos otro instrumento para poder mantener o hacer crecer la unidad en la iglesia. Necesitamos el Espíritu, que es el mismo Espíritu que tiene mi hermano. Y si los dos estamos en el mismo Espíritu, entonces los dos somos uno. Y debemos de cumplir todo los unos a los otros que la Escritura nos dice. Ajá. Ahora, regresemos un momento a la segunda parte del verso 9. Ya la razón es que nos dice, según la buena intención que se propuso en Cristo. Donde nosotros podemos ver, hermanos, que Dios nos enriqueció al revelarnos su propósito de reunir todas las cosas en Cristo, también única y exclusivamente por su beneplácito y complacencia. Solamente es por Él, hermanos. No es por nadie más. Y Él es digno. Él es santo, es puro, tiene propósitos limpios. Él lo va a cumplir. Él es poderoso para hacerlo. No depende de nadie más. Eso debe de afirmar nuestra fe única y exclusivamente en Él. Nadie más. Pasemos a nuestro tercer punto. Versículos 11 y 12. En Cristo tenemos herencia. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ya vimos que en Cristo, hermanos, hemos sido beneficiados con la libertad, la cancelación de nuestra deuda por nuestro pecado y la revelación del propósito de Dios en Cristo. Y ahora, Pablo nos dice que también, al creer en Cristo, somos beneficiados con una herencia. En este punto, debido a la forma pasiva del verbo, se puede tener dos diferentes traducciones, hermanos. Pero ambas traducciones están perfectamente alineadas conforme a las verdades escritas en la palabra del Señor. Una de ellas podría traducirse entonces como que en Él, asimismo, fuimos hechos una herencia. Lo que concuerda con el hecho de que los santos, hermanos, fuimos dados en herencia al Hijo por el Padre, como lo vemos en Juan 6:37, que dice así, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, dice el Hijo, vendrá a mí, y al que a mí viene, el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Nosotros somos parte de la herencia del Hijo, que Dios le dio al Hijo. Juan 17:24 dice, Padre,
quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero la traducción, hermanos, que es más aplicable al contexto del pasaje, es la que apunta a los creyentes como receptores de la herencia. Nosotros recibimos una herencia en Cristo. Y esto también lo afirman algunos pasajes, y como ejemplo vamos a ver dos. Colosenses 1:12 dice así: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Todos, hermanos, vamos a compartir la herencia que el Padre nos ha dado a través de Cristo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que todos tenemos la misma herencia. Aquí ya no vamos a tener necesidad de pelearnos por más herencia. Todos tenemos una, pero no por nuestros méritos, hermanos, sino porque Cristo la ganó. Y Él es quien nos la da. Somos coherederos con Él. ¿Sí? Primera de Pedro 1:3-4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Si en algo, hermanos, debemos de depositar nuestra confianza y seguridad y nuestro mayor esfuerzo en esta tierra, es para seguir viviendo conforme a esa herencia que nosotros tenemos ahí. Cualquier cosa que nosotros queramos acumular en esta tierra se va a marchitar, se va a destruir. Cualquier cosa. Pero como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, tú ya tienes una herencia eterna que no se va a corromper, que nadie te la va a robar, que de ninguna manera se va a agotar en algún momento. Entonces, de la forma que al ser adoptados como hijos, se nos asignó beneficios y derechos que no teníamos, hermanos, igualmente, como herederos, recibimos derecho a la gloria futura y a la posesión de todas las cosas pertenecientes a Cristo, al ser ahora herederos de Dios y coherederos con Cristo, como dice Romanos 8:17. Y si somos hijos, ya somos hijos, si hemos sido adoptados, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y a continuación, observamos que para esto, hermanos, también hemos sido apartados desde el principio, como dice, habiendo sido predestinados, ante lo cual es bueno considerar que de no haber sido al final de de no haber sido así, hermanos, de no haber sido predestinados para esto, al final de nuestros días, lo único que habríamos obtenido es una condenación eterna, como todos aquellos que no confían en el Señor. Esa hubiera sido nuestra herencia, el infierno por toda la eternidad. Pero si hemos nacido de nuevo, si ahora hemos sido adoptados como pueblo, como hijos de Dios, entonces también somos herederos y vamos a recibir la gloria junto con Cristo. Y concluye el verso 11 diciendo: según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, lo cual da seguridad al creyente, hermanos, de que recibirá lo anterior. No por méritos propios, ni por circunstancias fuera del plan establecido por Dios, sino porque Dios mismo es quien ejecuta todo mediante su poder divino establecido conforme a su voluntad. Él es quien lo hace, Él es quien los produce y Él es quien lo completará. Y para concluir este punto, vemos que el verso 12, por primera vez, aparece una intervención humana al incluirse Pablo y su audiencia como parte de los primeros que depositaron su confianza en Cristo. Pero esto, hermanos, no con mérito o crédito a su fe, sino que, como continúa diciendo el verso, seamos para alabanza de su gloria. El propósito de Dios, hermanos, en la salvación es que cada creyente refleje la imagen de Dios. Eso fue lo que perdimos al momento de la caída, restaurando así esa pérdida, la pérdida de Adán. De modo que los primeros creyentes, hermanos, al ser las primicias de la obra de redención de Cristo, se convertían en motivos de alabanza a la grandeza de Dios en su plan de salvación.
Ellos fueron los primeros que empezaron a ser restaurados para la imagen del Señor hasta nuestros días. Dios es el único digno de suprema alabanza y no existe mayor alabanza que su creación refleje su imagen, hermanos. ¿Cómo? Viviendo en las riquezas que Él provee. Esa es la mayor alabanza que podemos darle a Él. ¿Sí? Si Él ya nos ha dotado de su Santo Espíritu, Él entonces estará fortaleciendo y haciendo crecer ese resplandor de su imagen en nosotros. Y es lo que debemos de hacer. Fortalezcámonos en el Señor para seguir adelante, hermanos, con la mirada puesta en la culminación de nuestra herencia, que es en Cristo y que es segura. Vamos a nuestro punto 4. En Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. Versículo 13. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora pasamos, hermanos, a la bendición del Espíritu Santo, donde, como inicia el verso, Pablo le afirma a la audiencia que también son bendecidos con ellos. O sea, no basta todo lo anterior, es como lo que estuviera diciendo. No nada más recibiste esto del Padre, no nada más has recibido esto del Hijo, sino que también, aparte, tienes esto en el Espíritu. Lo cual establece como posterior a dos sucesos, hermanos. El Espíritu Santo viene en consecuencia como producto después de dos acontecimientos en nuestra vida. El primero es que escucharon el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación. Y el segundo, habiendo creído. Lo cual, hermanos, se alinea con lo que dice Romanos 10:17, por ejemplo. Así que la fe viene del oír, y del oír por la palabra de Cristo. Y los creyentes en Éfeso verdaderamente escucharon el evangelio durante 2 años por boca de Pablo, hermanos, como nosotros podemos ver en Hechos 19, del 8 al 10. Dice, entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Esto en Éfeso. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Dice el verso 10. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia, que es en la región de Éfeso, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como gentiles. Todos en la región de Asia, hermanos, escucharon el mensaje de la verdad, el evangelio de salvación. Pero solo algunos creyeron firmemente confiando en Cristo. Y ve cómo relaciona la palabra esta parte al decir que hay un mensaje de verdad. ¿Sí? Es el mensaje de la verdad, no de una verdad, de la verdad. Y ese mensaje de la verdad es el evangelio de la salvación. Así que si lo que buscamos es la verdad, la tenemos en el evangelio, hermanos. Aquí nos encontramos con otro momento en el que hace presencia la intervención humana. Pero después de haber estudiado nosotros, hermanos, en el versículo 8, donde podemos ver que Dios es el que nos provee tanto el conocimiento de su palabra como el discernimiento para poder responder en confianza a ella, en esto tampoco nosotros podemos decir que el hombre se le puede atribuir algún mérito. Y al final, a los que por gracia de Dios creyeron en el evangelio, continúa diciendo el verso 13, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Conforme a esta verdad, nosotros podemos decir 2 cosas. El Espíritu Santo, hermanos, se recibe al momento en que la persona se arrepiente y confía en Jesucristo. En ese momento, cada uno de nosotros, cada uno de los que ha creído en Cristo, es dotado del Espíritu Santo. No necesita un evento posterior a ello. No necesita un ritual, una oración. No necesita nada, hermanos. Quien lo provee es Dios. Y cuando nos hace nacer de nuevo, nos da su Espíritu Santo. Y la segunda es que el Espíritu Santo no se recibe por otro medio, ni antes ni después del nuevo nacimiento. Solamente es a través de ese nuevo nacimiento, por obra de Dios. ¿Sí? No podemos adquirirlo por un ritual, como creen que por el bautismo algunas personas, en ese momento Dios les da el Espíritu y les tumba los cuernos, dice.
No, no es ahí. Es hasta que alguien nace de nuevo por la obra de Dios en su vida. Y tampoco por medios económicos como lo quiso hacer Simón el mago en Hechos 8. Al ver el poder de Pedro y Juan cuando liberaban a los endemoniados y hacían milagros, y quiso tener el Espíritu Santo, el poder que ellos manifestaban a través de dinero. No es así, hermanos. Dios es quien lo da. Nosotros no podemos pedirlo. No podemos hacer como este hombre Brown, o quien originó el movimiento de la risa, que en su libro, en sus memorias, decía que el movimiento de la risa le fue dado después de haber estado orando mucho tiempo en su habitación, diciendo: o mandas tu espíritu o voy yo por él. Como si pudiera hacerlo, hermanos. Y entonces, no sé, yo creo que a lo mejor fue Dios quien se rió de él y lo contagió de risa, y por eso es que él estuvo ahora así. Ahí surgió el movimiento de la risa. Que quienes creen que por reírse sin control están llenos del Espíritu Santo, están en un error, hermanos. Es un error. Y si ustedes pueden estudiar un poco de la historia de ese movimiento, podrán darse cuenta que en el inicio de ese movimiento, y todavía en algunos otros, bueno, ya recientes no he estudiado, pero al menos en el inicio del movimiento, hubo personas que de la iglesia las llevaron al manicomio, ni siquiera a su casa. No pararon de reír, hermanos. No pararon de reír. Obviamente del Espíritu no es. ¿Sí? Entonces, veamos, hermanos, de la manera como nosotros podemos ser tan vulnerables al hecho de creer situaciones que no son ciertas por no tener un adecuado estudio de la palabra, una diligencia en nuestra vida de poder estudiar la palabra del Señor. Corremos peligro, hermanos, si estamos fuera de la verdad. Ahora, la figura de ser sellados, hermanos, da la idea de una transacción terminada. ¿Sí? Cuando nos dice la palabra que nosotros ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo, es porque una transacción ya ha sido concluida. Esto implica propiedad, hermanos, y significa seguridad y protección. Por lo que el creyente es propiedad de Dios y en él está seguro y protegido porque es parte de una transacción que ya ha concluido. Ya no puede ser revocada, hermanos. Dios ya lo efectuó, ya terminó el trámite, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya te puso su espíritu. Con eso ya no hay vuelta atrás. Por otro lado, el Espíritu Santo es llamado de la promesa porque fue prometido por el Hijo, como vemos en Juan 14, 16, 17, que dice: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, hermanos. Y si el Espíritu Santo es prueba de la salvación que el Señor nos ha dotado, aquellos que creen que la salvación se pierde, ¿cómo puede el Espíritu Santo estar siempre con nosotros si ya estamos perdidos de nuevo? ¿No? Son cosas muy sencillas, hermanos, pero que en muchas ocasiones no se detienen a reflexionar o a aceptar. ¿Sí? Dice el 17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Como podemos observar, hermanos, al final del verso 16, el Espíritu Santo estará con el creyente para siempre, les decía. Es posible que sea contristado a causa de nuestro pecado y que por motivo de eso su misma obra en nuestras vidas vaya menguando, pero no se apartará de nosotros. ¿Habrá corrección? Sí, es cierto. ¿Habrá redarguir? Sí. ¿Podrá llegar la muerte? También. Pero el Espíritu Santo no nos va a dejar. No se va a apartar. Al igual que nuestra salvación no se va a perder. Porque no la ganamos como para perderla. No la recibimos en gracia de Dios. Así que si el Espíritu Santo nos da testimonio, hermanos, de que somos hijos de Dios, nosotros podemos descansar en el hecho de que le pertenecemos a Dios y nada nos apartará de su mano hasta reunirnos con Él. Nada. Por eso es tan importante, hermanos, que atendamos la instrucción de la palabra cuando nos dice
examinaos a vosotros mismos para ver si en realidad están en la fe, para ver si en realidad has nacido de nuevo. ¿Ha habido un cambio en tu vida? ¿Ha sido transformada tu vida, renovada tu mente? ¿Has empezado a caminar en santidad? ¿Has empezado a amar lo que antes aborrecías con respecto a Dios? ¿Has empezado a aborrecer tu pecado al cual antes amabas? Si no es así, entonces busca a Dios, humillado y clamando por su perdón. Pero si es así, confía, aun y cuando no veas todo tan claro, tan limpio, tan puro y la imagen de Cristo en tu vida en su totalidad, confía que Él seguirá obrando en tu vida. Confía que Él seguirá santificándote y haciéndote crecer hasta el día de tu redención plena y recibir la herencia con Él. Vamos a nuestro último punto. El Espíritu Santo, la garantía de nuestra herencia. Verso 14. Dice, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El decir que tenemos herencia, hermanos, es muy incierto. ¿Sí? Que alguien venga y nos prometa algo que no vemos es muy inseguro. Y sería muy ingenuo de nuestra parte creerlo. ¿No es cierto? Que me digan a mí que yo ya tengo una casa en Miami, mientras yo no esté en la casa en Miami y no tenga problemas de estar ahí, es un ejemplo, hermanos. Ni siquiera la quiero, pero es un ejemplo, una ilustración. Es ilusorio. ¿Ah? No puedo yo confiarme de eso. El decir que nosotros tenemos ya herencia, bien, podría ser incierto para nosotros si no tuviéramos algo que nos diera esa certeza. El Espíritu Santo es sí o sí un testimonio en nuestras vidas que nos da claridad de que esta herencia ya la tenemos y ya está segura. A continuación, hermanos, en este pasaje Pablo declara que ese Espíritu Santo es dado al creyente como garantía. Lo que en otras versiones es traducido como prenda anticipada. Esto hace referencia a cierta cantidad de dinero, hermanos, dada por adelantado al comprar un animal o aún una esposa, lo que implica el compromiso de completar el pago en un momento dado. ¿Sí? Entonces, la palabra nos dice, ya tienes herencia. ¿Sí? Pero no nos va a dejar inseguros. Vean hasta qué grado, hermanos, la certeza de la salvación del Señor está en nuestras vidas y se ha ocupado de darnos esa seguridad. Porque es claro y preciso, hermanos. Cualquiera que ha nacido de nuevo sabe perfectamente que su vida no es igual. Sabe perfectamente que Dios le ha dotado de algo por medio del cual él puede hacer lo que antes no hacía. Es claro y preciso, está ahí, es seguro. ¿Ah? De igual manera, cuando Dios deposita su espíritu en los corazones de sus hijos, se obliga a sí mismo a otorgar el total resto de todas las bendiciones de la salvación merecidas a su favor por la sangre de Cristo. Él ya se ha comprometido, hermanos. ¿Qué te falta como creyente? ¿Qué nos falta? Ahorita, quizá ya cada uno de nosotros, o algunos de nosotros, podamos decir, yo ya he nacido de nuevo, Dios me ha perdonado, me ha adoptado como hijo suyo. ¿Qué nos falta? Ya estar delante de Él, ¿no? ¿Sí o no? Estar en su presencia. Despojarnos de este cuerpo y poder estar en el espíritu con Él. ¿Sí? Bueno, eso va a llegar. Eso ya está ahí. Eso ya lo tenemos. Y como prueba está su espíritu. De modo que esa es la garantía, hermanos, es la seguridad que da Dios al creyente de la gloria que ha de recibir en el momento que Cristo regrese. De momento nosotros podemos ver parte de la herencia recibida, como les decía, al poder observar ese fruto del Espíritu presente y creciendo en nuestras vidas. Podemos leer como ejemplo Gálatas 5, 22, 25, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y también el Espíritu Santo
nos da testimonio de que somos hijos de Dios, como dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si nosotros podemos ver, hermanos, crecer ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, en amor, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en templanza, si podemos ver eso en nosotros, sabemos, hermanos, que eso no viene de nosotros. Nosotros solamente podemos sacar de nuestro corazón corrupción y pecado. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo piadoso, solo y únicamente puede venir por obra de Dios en nuestras vidas a causa de su Espíritu en nosotros. Y esta promesa anticipada, hermanos, continúa diciendo el pasaje que tiene como propósito la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esto nos indica que en el momento que los creyentes recibamos su herencia total, incluyendo la resurrección, como dice el capítulo 4, verso 3, será cuando nuestra redención tendrá lugar plenamente. Y esto no persigue otro fin, hermanos, más que con el que termina el versículo al decir, para alabanza de su gloria. Concluyendo de nuevo que la bendición recibida tiene como objeto alabar la grandeza de Dios. Lo que nosotros recibamos como herencia en la gloria con el Padre no va a ser por causa de nuestras buenas obras, sino va a ser para alabanza de Dios. Y para concluir, podemos decir que estas riquezas, hermanos, fueron planeadas por el Padre, adquiridas por el Hijo y presentadas por el Espíritu Santo. La Trinidad unida en el plan de salvación. Si esta carta nos ha de enseñar unidad, nos da ejemplo con ello. La Trinidad unida en un solo propósito, hermanos. Podemos ver la manera como están unificados, plenamente unidos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como para que en un solo propósito, intervengan los tres de manera perfecta, con un mismo fin y completándolo, hermanos. Completándolos. Esa es unidad, hermanos. Ese Dios nos ha dado su Espíritu. Y si nosotros sometemos nuestro corazón a su voluntad, el propósito de esta iglesia se va a poder completar, hermanos. No por nosotros, no por nuestras capacidades, no por nuestros dones, no por nuestros talentos, no por nuestro carácter, no por nuestra experiencia. No, hermanos, por Dios, para alabanza de su gloria. No hay en realidad, hermanos, ninguna necesidad de que vivamos en pobreza espiritual cuando todas las riquezas de Dios están a nuestra disposición. Confiemos entonces en que nuestra deuda de pecado ha sido cancelada, que ya hemos sido adquiridos como posesión de Dios y como prueba hemos sido dotados de su Santo Espíritu para glorificar su nombre, al mostrar en nuestra vida cada día un mayor reflejo de su imagen por la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor, damos gracias a ti, Padre, por estas bendiciones que tú has dotado a cada uno de tus hijos y en general a tu iglesia, Señor, por medio de las cuales no solamente podemos glorificar tu nombre, Señor, de manera personal, sino como un solo cuerpo, Padre, unidos por tu causa y propósito, para poder, Señor, sí, dar gloria continua a tu nombre. Ayúdanos, Padre, a poder ver todas estas bendiciones, Señor. Poder ver tu grandeza, tu gloria, tu excelencia, Señor. De la manera como todo lo has planeado y todo lo has ejecutado perfectamente. Padre, que nuestro corazón esté plenamente confiado en que tú tienes control de todo, Señor. Y que nuestro corazón también busque glorificarte, Señor, de la manera como tú has obrado en unidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para cumplir un propósito en el propósito que tú tengas como iglesia en este lugar.
Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Estamos despedidos.